Congresista Díaz Canseco tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Antes de comenzar, señor presidente, anuncio que voy a acusar al congresista Juan Díaz Dios por usurpación de funciones, porque ningún miembro de comisión, al sustentar un dictamen, tiene derecho a sustituirlo. Y yo le pido al presidente de la comisión que diga si lo que ha sido presentado aquí como conclusiones de la comisión es lo que está firmado con las observaciones y reservas. Le pido al señor Lay que diga que si lo que ha sostenido el señor Díaz Dios es lo que está firmado en el dictamen que él ha suscrito con reservas. Le ruego, señor, y le cedo la palabra. Congresista Díaz Canseco, usted sabe, como nosotros, que no está obligado el congresista, a no ser que quiera hacer uso de la palabra y pide el uso de la palabra. Yo no tengo duda, señor presidente, que tiene interés en hacer uso de la palabra, porque señor Lay es un hombre con ética. Déjelo expresarlo, congresista. Por bueno, eso, congresista, que lo exprese, quiere hacer uso de la palabra. Que no tiene interés si no lo tiene. No está sujeto. A ver. Congresista Díaz Canseco, dele audio al congresista Díaz Canseco que haga uso de la palabra. Entonces, señor, queda meridianamente claro que el señor presidente de la Comisión de Ética no desea aclarar que las conclusiones que han sido presentadas no son las conclusiones que están en el informe que todos tenemos a la mano. Yo le ruego, señor presidente. Congresista, le invoco al orden. La contundencia y la firmeza de una posición no tiene por qué alterar el orden. Acá vamos a escuchar, así como hemos escuchado el dictamen en mayoría y minoría, yo les pido, la contundencia de su defensa lo puede hacer, y acá hay libertad absoluta. Usted sabe como yo que no puede emplazar a otro colega parlamentario. Está en uso de la palabra el congresista de Canseco. Pídale una interrupción si quiere. De orden, señor. No hay interrupción. Yo no doy interrupciones. Depende de usted. El que puede ceder interrupciones es usted. Señor, yo no otorgo cuestiones de orden. Vamos a hacer una excepción porque dentro de una intervención no hay cuestión de orden, pero les concedo el uso de la palabra. Señor presidente, señores congresistas, yo creo que este debate, señor, debe darse con madurez y con profundidad. Y creo que todos los congresistas tenemos la suficiente madurez, señor, para no interrumpir, sino escuchar. Quienes hemos venido escuchando, señor, tenemos serias disidencias con lo que aquí se ha expresado, pero no hemos interrumpido, ni nos hemos parado, ni hemos hecho gestos, señor. Yo creo que es hora ya de impregnar pedagogía al debate parlamentario. Por eso, señor, planteo como cuestión de orden que nos sepamos escuchar y procesar adecuadamente nuestros disensos. Gracias, señor presidente. Puede continuar el congresista de Canseco. Voy a comenzar, señor presidente. Señor presidente, ante lo que estamos es ante una acusación que en realidad es la historia de una campaña mediática de linchamiento político basada en mentiras. Esta acusación pretende que hay un presunto conflicto de intereses en la presentación de un proyecto de ley, el 564, que yo presento el año 2011. Y esta campaña arranca, señor, en noviembre del año pasado. Estamos a 12 meses de campaña. Y arranca colocando en el diario Correo la foto de mi hija, que había ganado un concurso en la Municipalidad de Lima, para decir que había entrado por argolla y por influencias. Es decir, faltándole el respeto y pretendiendo que había un nivel de influencia para colocarle en la municipalidad. El referido diario anotaba que la afectada en el concurso por haberlo perdido iba a iniciar una investigación y una denuncia. Nunca hubo la investigación y la denuncia, pero se manoseó y maltrató a mi hija
como si fuera una persona que a tarjetazos y no por su capacidad consigue los empleos de los que vive con su trabajo. Acto seguido, ese mismo periódico comenzó, a partir de la investigación de mi hija, a decir: hay un poder en registros públicos. ¡Qué sorpresa! ¿Los registros públicos son secretos o son públicos? Son públicos. Entonces, ¿cuál es el problema con que haya un poder en registros públicos? ¿El que quiere ocultar algo coloca un poder en registros públicos o busca un testaferro? El que quiere ocultar algo busca un testaferro, y el que actúa con transparencia coloca las cosas donde debe colocarlas, en los registros públicos. Y entonces arranca la campaña de que el rojo del país es el dueño de acciones en la bolsa y prácticamente maneja Bacus. Y ahí está el editorial del señor Mariátegui. Dice que yo he propuesto una ley que está buscando que las acciones de inversión, antiguas acciones laborales, sean canjeadas obligatoriamente y en los mismos valores que las acciones comunes. Es decir, que yo he propuesto canjear una por una. Y luego dice: acaba de presentar un proyecto de ley para que el canje de acciones comunes sea compulsivo. Esto significa que éstas pasarán de ser unos títulos sin mayor valor a costar mucho. Y todavía el ilustrado Mariátegui dice: por ejemplo, las acciones de inversión de Bacus valen 4 soles frente a los 57 de una acción común. Es decir, tienes de golpe una ganancia de casi 15 veces el valor. Gran negocio, dice Mariátegui. Ahí está, en blanco y negro. 15 veces el cambio en el valor de acciones, cuando cualquiera que lea la ley dice que la ley canjea las acciones de inversión por acciones comunes a su valor nominal, y que en Bacus la acción común vale 10 y la acción de inversión vale 1. Se cambian 10 acciones de inversión por una acción común. Pero el editorial de Correo dice que se cambia una por una y que se gana 15 veces. La siguiente. Y ahí arranca una campaña de presión. Y cuando la denuncia llega a la comisión, el titular del periódico es: Laya se larga la investigación a Díaz Canseco. Laya se larga la investigación a Díaz Canseco. Apúrese, Lay, porque Mariátegui está apurado. Pero tenemos 12 meses esperando. Y me toman una foto como si me sentara con el presidente a conversar, y aparece Abu Gataz blindando al accionista. Esa es la prensa que da vergüenza y que maneja las cosas para el chantaje político. Y luego el periódico publica, antes que los acusados conozcan, el fallo preparado por la Secretaría Técnica de la Comisión. Y no solo lo publica, sino dice que es muy benigno. Y le llama la atención al presidente. ¿Y sabe qué hace? Saca en la página siguiente que hay una empleada del señor Lay que tiene un marido que es regidor de la Municipalidad de Lima, y que por eso la comisión ha preparado el informe por el que votó el señor Lay. Es decir, yo manejo a través de la esposa de un regidor de la Municipalidad de Lima al señor Lay, y lo hago firmar dictámenes que son contradictorios y muy benignos para Díaz Canseco. Esa es la prensa del chantaje político. La siguiente. En estos 12 meses, señor, he recibido 47 notas de correo
he recibido más de 15 portadas y un número similar de titulares en primera plana. He recibido, señor, 12 columnas del ilustrísimo señor Aldo Mariátegui en su diario, pero nunca he podido responder, a tal punto que el Consejo de Ética de la Prensa ha sancionado al señor Mariátegui por no permitirme siquiera responder. Tiene un programa semanal de televisión, señor, y no tiene eso que ponen las gallinas para invitar a alguien a discutir el problema. Qué curioso, señor, qué curioso. Pero no solo él, sino que también, señor, tengo el privilegio de primeras planas del Grupo El Comercio a través de Perú 21. ¿Y sabe qué casualidad, señor? Aquí está la carta dirigida al doctor José Antonio Peláez Bardales, fiscal de la Nación, 30 de marzo de este año, del fiscal Miguel Ángel Vegas Bacaro, fiscal superior penal titular de Lima, contestando un pedido que yo le pregunté. Le dije, hay un juicio abierto al señor Fritz Dubois, director de Perú 21, por el salvataje del Banco Latino. ¿Y sabe qué contesta el fiscal al fiscal de la Nación? Sí. Y pregunta, ¿quién hizo la denuncia de ese juicio? ¿Y sabe quién la hizo? Javier de Canseco. Y resulta que yo tengo primeras planas gratis en Perú 21 porque el fiscal está pidiendo 6 años de prisión para el señor Fritz Dubois por haber participado en el salvataje del Banco Latino que le costó más de 400 millones de dólares al país. Esta es la prensa, señor, apolítica, técnica e histórica del país que ha empujado este manejo y esos titulares. La siguiente. ¿Cuál es el contenido de la denuncia, señor? Es lo que ha dicho el señor que me antecedió de la palabra al comenzar la sesión, ¿no? La denuncia, señor, consigna 2 acusaciones. Uno, que yo he planteado otorgarle derechos excepcionales, canjeando acciones de inversión, ex acciones laborales, por acciones de capital social, una por una. Y que voy a obtener una utilidad de 1000% en cualquier canje que se haga. ¿Se ha aprobado? No, señor. Y lo vamos a ver. Y la segunda acusación, la anterior, la segunda acusación es que mis familiares aumentarían sus propiedades, su patrimonio bursátil en 1000%, es decir, 10 veces. Siguiente. La Comisión de Ética, ¿qué acordó, señor? En julio del año pasado, 7 meses después de presentada la denuncia, el reglamento dice que hay 20 días para decidir si investigan, demoraron 7 meses en decidir la denuncia. Mientras tanto yo seguía teniendo titulares, notas, etcétera, en los periódicos, ¿no es cierto? La comisión decidió que sí, y que querían investigar 2 cosas: si el proyecto obedecía a un interés general o si beneficiaba a su exesposa e hija. Está entre comillas, señora. Eso es lo que dice el acuerdo de la comisión, sino que me desmiente el presidente de la comisión. Y 2, si el congresista Javier de Canseco hizo o no explícitas esas vinculaciones familiares. 2 puntos de investigación, señor. La siguiente. ¿Hay conflicto de intereses? ¿He buscado beneficiar a mi familia sobre el interés general? La siguiente. En el mercado de valores, señor, hay 2.883 millones de acciones de inversión. Millones de acciones de inversión. Mi hija tiene 12.000. De 2.883 millones de acciones de inversión. Pero la ley se dio para las 12.000 de mi hija. Hasta agosto del año pasado, señor, las AFP eran dueñas de 583 millones de acciones de inversión
es decir, del 20% del total de acciones de inversión que hay en el mercado. Ahí está la plata de nuestra jubilación. Y hay 2.000 millones de soles metidos en esas acciones. 2.000 millones de soles. ¿Nos interesa qué clase de acciones son o no? A los que nos vamos a jubilar, ¿nos interesa que esas acciones tengan derechos o no? ¿O nos da lo mismo que sean un papel cualquiera? No nos da lo mismo. Entonces, ahí hay extrabajadores, hay pequeños inversionistas, pero sobre todo, la principal propiedad en una sola mano, 4 AFPs, 20% de las acciones de inversión. La siguiente, por favor. Las acciones de inversión, señor, se llaman acciones, pero no son acciones. Porque la acción implica que uno tiene un título de propiedad y tiene una capacidad de gestión, de control de la gestión. Es decir, la acción de inversión lo único que recibe son utilidades, pero no tiene derecho de fiscalizar ni tiene derecho sobre la propiedad. Entonces, corre los mismos riesgos que la empresa, pero no tiene los mismos derechos. No interviene en el gobierno de la empresa, no discute el destino de las utilidades, no participa en decidir si se reparte utilidades o no, no tiene derecho a solicitar información y a ser atendido. Los titulares de acciones de inversión están desprotegidos y el 20% de las acciones de inversión del país están en manos de las AFP. Hay evidentemente entonces falta de mecanismos para supervisar eso. Y efectivamente, el año 2005, los pensionistas de 4 AFP perdieron casi 1.100 millones de soles por el precio al que se vendió la acción de inversión de Bacus, que terminó comprando SAP Miller. La vendieron a 2,47 soles cada acción. Y la evaluación que hizo Apoyo meses después del valor de la empresa daba 6,30 soles por acción. ¿Cuánto dejó de percibir el fondo de los pensionistas? 1.088 millones de soles. Una bagatela para los que tenemos apellido compuesto. Para el resto es su fondo de jubilación. ¿Nos interesa o no? ¿Es un problema nacional o es un problema de la hija de Escanseco? En el Perú, señor, segundo elemento, desde el año 2003 hay 11 proyectos sobre esta materia. Y el congresista Valencia cometió un error. El primer proyecto no solo lo firmó el congresista de Arequipa, el señor Valderrama, ni solo lo firmó Rosa Floreando de Unidad Nacional, lo firmó Alba Castro, lo firmó Judith de la Mata, lo firmó el señor Velarde, el señor Armas, el señor Daniel Robles, la Creminata del APRA, lo firmó. Y miren ustedes, yo me lo copié, porque la redacción, señor, es idéntica, como se va a ver después. Y hubieron luego otra cantidad de proyectos, incluyendo 2 de la bancada nacionalista, que el señor Abugataz ha tenido la decencia en el dominical del diario La República de este domingo de decir: yo presenté 2 iguales, prosésenme también. Esa es la realidad, señor. 12.000 acciones de Mija, 12.000 acciones de Mija mueven 12 proyectos de ley. Brillante argumento, brillante argumento. La siguiente, por favor. Pero el 2004, el exministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Alan García, el señor Juan Valdivia, firma un proyecto igualito. Y mira qué dice: restablecer a las acciones de inversión los atributos económicos y sociales propios de las acciones comunes.
Artículo 3. El canje se efectuará respetando la proporción de los valores nominales vigentes a la fecha. Idéntico a lo que yo presento el 2011. Idéntico. Pero no en materia de denuncia, pues. ¿Por qué? ¿Algo hay? Uy, no hay acciones. O sea que aquí, señor, hay alguien que esté excitado en la sala, señor. Hay alguien que esté excitado en la sala. Tranquilícese un poquito, que no se excite tanto, ¿no? Que guarde su expresión para otro momento. Entonces, esta es la realidad, señor. Siguiente, por favor. El proyecto presentado por Valderrama tiene ahí las adhesiones, para quien dude, en facsímil, de Alba Castro, de Judith de la Mata, de Armas, en fin, ahí están todas, una tras otra, y las tuvo la comisión porque se le presentaron a la comisión, ¿no es cierto? Pero se nos ha dicho también, señor, que las acciones de inversión son un tema, y el canje son un tema sobre el cual la superintendencia del mercado de valores tiene serias objeciones. Yo quisiera que escuchen, señor, lo que el 3 de octubre de este año, en sesión de la Comisión de Economía, preguntaba por mí, y diciéndole que yo tenía familiares con acciones de inversión, que me dijera qué opinaba de las acciones de inversión. Quisiera que se escuche, señor. Dios mío. Acciones de inversión, Dios mío. Yo les digo siempre a mis alumnos de mercado de valores en las universidades donde enseño que es el único sitio del mundo donde existe ese tipo de acciones. Y no sé si lo recuerda el congresista Díez Canseco, pero en mi gestión como presidente del directorio de la Comisión Nacional Supervisora de Valores, en aquel entonces, nosotros fuimos a través del MEF los que presentamos el proyecto de conversión de acciones de inversión en otros valores mobiliarios. El proyecto sufrió, a partir de ahí, una serie de cambios, modificaciones, eliminaciones, que hicieron que finalmente lo que saliera no fuese una ley que llevara de la mano a la empresa al cambio. Yo sí soy una fiel creyente de que deberíamos olvidarnos de las acciones de inversión y convertir estas en otros valores mobiliarios, en bonos convertibles en acciones de capital, en bonos simples, en lo que fuera. Y esa fue la intención del proyecto que alcanzamos en el 2006, pero lamentablemente no salió como quisimos. Muchas gracias a la superintendenta del mercado de valores. O sea, lo que salió en el 2006 no era lo que quisimos, es decir, sigue siendo un problema nacional, pero no, pues es la hija de Díez Canseco, equivocada. La señora tiene apellido compuesto, le ha puesto. La señora Lilian tiene apellido compuesto, pobrecita. Entonces, ocurre, señor, la siguiente, que no solamente opina así la sociedad de la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Sabe qué, señor? Hay 7 empresas que han hecho canje de acciones de inversión o laborales por acciones comunes. 6 la han hecho usando la proporción entre valores nominales, desde el 2000 hasta el año 2011. ¿Y qué empresas, señor? Parecen bodeguitas. Buenaventura, nada menos. Milpo, Atacocha, Argentum, Volcán, Incatops, Cemento Lima, que no saben nada de negocios, nada, han hecho canjes. Increíble. Torpes, sonsos, también se le entregó a la comisión. Y porque se le entregó a la comisión, señor, el presidente de la comisión votó por un dictamen por el que no votaron otros 3 miembros de la comisión. No porque yo tenga apellido compuesto y el señor Lai sea un adorador de los de apellido compuesto, sino porque tiene criterio y porque no lo gana frente al problema el sectarismo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué busca el proyecto, señor?
busca garantizar un buen manejo de fondos de pensiones de millones de peruanos. 2.000 millones de soles en los fondos de las AFP manejados nuestros. AFPs que ganan al margen de que nosotros ganemos o perdamos. ¿No es cierto? 2, promover transparencia en el mercado de valores. Porque en ninguna otra parte del mundo, como ha dicho la señora Lilian Roca, hay acciones de inversión. En ninguna otra parte del mundo. Increíble. Pero es un problema de la IG de Canseco. Tercero, desarrollar prácticas de buen gobierno corporativo. Sí, efectivamente. Yo creo que se requiere prácticas de buen gobierno corporativo y transparencia. Y creo que eso es parte de una batalla por cambiar un capitalismo que es cada vez más inhumano, más brutal y más corrupto. Y que hay que buscar buenas prácticas corporativas. Y que hay que restituir derechos de miles de tenedores y herederos de acción, como los miembros de la Comisión de Comunidades Industriales de Arequipa. La siguiente, por favor. Es decir, hay casi 3.000 millones de soles, 3.000 millones de acciones de inversión, de las cuales las AFP tienen el 20% y se puede sostener que mi hija, que posee el 0.0021% de las acciones de Bacus, es el motivo de esta norma. Es decir, la siguiente, por favor, se puede colocar la restitución de derechos de 2.883 millones de acciones como motivadas por 12.030 acciones de inversión de Bacus. Eso es absolutamente insostenible. Entonces, señor, siguiente, el informe preliminar elaborado por la Secretaría Técnica de la comisión que preside el señor Lay y por la cual vota el señor Lay, esa es su observación, su pequeña observación al punto 1 del análisis, es si hay enriquecimiento y motivación indebida para beneficiar familiares. Y dice que no. El dictamen del señor Lay dice que no, que está infundada la acusación. Eso dice, infundada. Pero no lo solo dice él. Anterior, por favor. Lo dice 3 estudios. Uno de ellos es el estudio de Checopar. El estudio de Checopar es el estudio de empresas poderosísimas del país. ¿Y por qué he escogido el estudio de Checopar para pedirle una opinión? Porque quería la antípoda política. Quería que alguien que no tenga nada de vinculación conmigo y con lo cual he tenido múltiples conflictos, tenga una opinión. Y opina un estudio que esté especializado en derecho civil, un estudio que esté especializado en derecho constitucional, como el señor Avendaño, y un estudio de un penalista como el doctor Azabache, que ha sido procurador de este país. La siguiente, por favor. ¿Y qué dicen? El informe Lay dice: se advierte que el proyecto de ley es claro en establecer un ámbito general de aplicación, es decir, que no se reduce solamente a una empresa en la que tiene interés particular directo o indirecto. Por eso ha votado el señor Lay. Y por eso no votaron los 3 que sustentan este supuesto informe, que ha sido suplantado en la fundamentación de hoy. El proyecto del señor Lay y de su comisión técnica dice: el análisis del proyecto de ley presentado por Díaz Canseco, tanto de su perspectiva literal como teleológica, permiten inferir que no se puede sostener que el mismo ha sido planteado por el Comité de Canseco para beneficiar a sus familiares titulares de acciones de inversión. Es decir, no se puede sostener que en tal iniciativa legislativa primó un interés particular familiar en lugar de un interés general. Eso dice la comisión técnica del señor Lay. ¿Y saben por qué? Porque una de sus trabajadoras es esposa de un regidor de la Municipalidad de Lima y yo la manejo con los dedos de la mano. Por eso lo dice. La siguiente, por favor. El estudio Azabache dice que no se aprecia una posición que pueda reconocerse como relevante en la hija del autor de la iniciativa y que un cálculo bursátil más fino podría demostrar que cada tenedor de acciones de inversión individualmente considerado podría perder en el corto plazo en plata. Eso dice. ¿Y saben qué? Eso lo han suprimido del documento que ustedes tienen en la mano. Busquen a ver si eso existe en el documento. No está. ¿Saben por qué?
porque los tres que han generado ese proyecto no quieren que los congresistas estén enterados de lo que dice la comisión técnica, la secretaría técnica de la propia comisión. La siguiente, por favor. El estudio Checopar y el estudio Avendaño dicen que no hay infracción al Código de Ética. El estudio Checopar dice, de acuerdo a lo expuesto, consideramos que la presentación del proyecto de ley 564 por parte del congresista Díez Canseco Cisneros no constituye una falta disciplinaria susceptible de ser sancionada por la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República. Todo lo contrario, somos de la opinión que se está ante el legítimo ejercicio del derecho a la iniciativa legislativa. El señor Checopar, o el estudio Checopar, debe ser de apellido compuesto. Y el señor Avendaño, ¿qué dice? Dice, la presentación del proyecto de ley 564 no es una infracción legal, concretamente del Código de Ética Parlamentaria ni del reglamento, por lo tanto no puede haber sanción en razón de que no hay crimen sin pena ni ley. Eso dicen dos estudios. Por lo tanto, esas aseveraciones son clarísimamente precisas. ¿Cómo se pretende sostener que existe un conflicto de interés en este caso? En el dictamen emitido por la Comisión, no en la suplantación hecha, en el dictamen emitido por la Comisión. Con 6 argumentos. Que el proyecto propone la equivalencia entre acciones de inversión y acciones comunes, es decir, 1 por 1. Ya se demostró que no es cierto. La conversión propuesta incrementará el valor de las acciones familiares 15 veces, como dice Correo, o 1000%, es decir, 10 veces, como dice la denuncia. El canje otorgará a mis familiares la posibilidad de incidir en el manejo de Bacus. Con el 0.0021% van a incidir en el manejo de Bacus, mi hija, y con el 0.1% va a incidir en el manejo de Bacus la señora con la que estuve casada hace 25 años. El proyecto me beneficia directamente porque tengo un poder notarial. He reconocido, dicen ellos, que el proyecto genera un beneficio económico para mis familiares, y finalmente dicen que Bacus y la sociedad de la Superintendencia de Mercado de Valores sostienen que la conversión de acciones podría otorgar beneficios económicos a mis familiares. Todo esto es falso. Y vamos a ver por qué. ¿El proyecto propone equivalencia entre acciones comunes y acciones de inversión? No. Ni ese proyecto, ni los proyectos del APRA proponen esa equivalencia. Proponen, como dice ahí el texto, el canje de acciones de inversión por acciones comunes con voto, de capital con voto, respetando la proporción de acciones nominales vigentes al momento de efectuarse dicho canje. El reglamento de la ley establecerá los procedimientos para dicho canje. Y en Bacus son 10 acciones de inversión por una común. Esa es la realidad. Por lo tanto, el argumento es falso. Segundo argumento. El siguiente. Segundo argumento. La conversión propuesta incrementaría el valor de las acciones familiares en 1000%. Mi hija, propietaria de 12.030 acciones, de un total de 647 millones de acciones que tiene Bacus, solo Bacus, tiene 647 millones de acciones, mi hija con 12.030, o mi ex esposa con 90.000, de 674 millones de acciones, ¿cómo van a tener una capacidad de gestión en una conversión? Absurdo, traído los cabellos. Pero la Secretaría Técnica de la comisión que preside el señor Lay hace un cálculo de qué hubiera pasado si se hacía el canje cuando yo presenté el proyecto de ley. Y cuando yo presenté el proyecto de ley, en el mes que lo presenté, la acción de inversión valía 5 soles 90 en el mercado bursátil. Y la acción común valía 56 soles. Es decir, quien canjeara tenía que canjear 10 acciones de inversión por una común. 59 soles por 56 soles. Obviamente no hay ganancia monetaria, crematística. ¿Pero qué hay? Hay un papel con derechos, ¿no es cierto? Hay un papel con derechos y con liquidez para poder moverlo en el mercado y para poder tener garantía de la situación en la que uno está.
Y esa ha sido la motivación de los 12 proyectos de ley que han habido en el Congreso y que hasta ahora no se logran. Tercero, el canje otorga la posibilidad de Mija a incidir en el manejo de la empresa. ¿Qué dice la Secretaría Técnica del señor Lay? Dice que el nivel que tienen de acciones hace totalmente improbable que pudiera incrementarse su valor bursátil por causa del proyecto 564. Pero dice algo más, lo que está puesto arriba. ¿Saben qué? De las acciones de inversión que tiene Bacus, la misma Bacus, a través de una empresa de la que es propietaria, que se llama Racetrack, y eso lo dice la comisión que preside el señor Lay, la empresa Racetrack es dueña del 89% de las acciones de inversión de Bacus. Dicho de otra manera, cuando las acciones de inversión de Bacus se convirtiesen en acciones comunes, el 89% de esa conversión la tiene la misma Bacus. ¿Quién le va a quitar el control de Bacus a Bacus? Si Bacus tiene el control del 89% de las acciones de inversión de su propia empresa. Parte de ellas, las que compró a ese precio vil, de 2 soles con 47 centavos de los que hablamos antes, de las AFP, a costa del Fondo de los Jubilados. El argumento es falso. Y ha sido eliminado del dictamen. Lo han sacado del dictamen. No lo han puesto ni siquiera como un argumento de defensa del acusado. Lo han eliminado del dictamen. ¿Para qué? Para que ustedes no se enteren. Para manejar la información como quieren. Qué parecidos a determinada prensa, ¿no? Pero en fin, falso. Cuarto argumento. El proyecto me beneficia directamente porque tengo un poder. ¿Un poder beneficia a alguien? ¿Uno gana un porcentaje por tener un poder? ¿O en un poder uno representa a terceros? ¿Y esos terceros siguen teniendo sus derechos o los pierden en función del que tiene el poder? ¿O el que tiene el poder tiene que actuar en función de los poderdantes? Cualquiera que tiene aquí dos de frente sabe que el que recibe un poder actúa en función de los poderdantes. Entonces, ¿me beneficia directamente porque yo tengo un poder? Totalmente traído de los cabellos. Falso. Quinto, dicen que yo he dicho que mi familia sí se beneficia económicamente. Y ahí está la frase que yo he usado. Y si quieren la pongo en sonido. Mi familia se beneficiaría como se beneficiarían los tenedores de los 647 millones de acciones. Sí, igual, exactamente igual que cualquier otro tenedor de acciones. Y ese beneficio no sería económico, no sería patrimonial en el caso de Bacus, sino sería de transparencia en los papeles. No mejoraría para nada su rendimiento ni el valor de sus acciones. Eso es lo que dije. Pero lo han convertido en que he dicho que sí se benefician económicamente. Cuando estamos hablando de un beneficio al interior del universo, de lo general. Por lo tanto, falso. Sexto argumento. Bacus ha afirmado que el valor de las acciones de Mija se incrementaría. ¿Por qué? Porque Bacus, como dice ahí, dice que se podría generar un incremento sustancial del precio de las acciones, principalmente en las sociedades donde existen varios grupos de accionistas. Es decir, cuando en una empresa, grupos de accionistas están peleando por el control de la empresa, el valor de las acciones podría subir. ¿Alguien va a competir por el valor de una empresa que tiene 647 millones de acciones con 12.000 acciones? Es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Pero ese es el argumento. Y esto obviamente porque a Bacus no le gustó pues lo que dijimos sobre su gestión. No le gustó. Qué pena que no le gustó. Pero la realidad es esa. Esa es la realidad. Y eso es lo mismo, la siguiente, que lo que dice la superintendenta del mercado de valores. La siguiente, por favor. En síntesis, señor presidente, no hay conflicto.
entre el interés nacional e intereses personales, ni se ha superpuesto el interés personal al interés familiar o individual. Han habido 11 proyectos antes del mío sobre este tema, y el criterio para canjear acciones de inversión por acciones comunes que se propone es el mismo que se ha usado en la absoluta mayoría de canjes voluntarios realizados a la fecha y que se ha propuesto en la mayoría de los proyectos de ley, incluyendo los de la bancada nacionalista del Congreso anterior. Idéntico a ese, idéntico, y no tienen por qué avergonzarse, porque es un planteo de la defensa de un derecho. Y entonces, absurdo pretender que una ley que se refiere a 2.883 millones de acciones tiene como motivación a una joven que tiene el 0.0004% del total de acciones de inversiones que hay en el país. De manera tal, señor, de que no hay tal conflicto de intereses en este terreno, ni hay un manejo indebido en este campo. Por ello es que creo que queda claro que esta acusación no se sustenta. Y lo que ha pretendido hacer el ponente del supuesto dictamen en mayoría es colocar un conjunto de elementos que no están en el dictamen y hacer referencia a un proyecto presentado el año 2005 y hablar de visitas producidas en el 2005 y hablar de un asesor que fue asesor de la comisión investigadora ¿de qué? De los delitos económicos y financieros. ¿De quién? De Alberto Fujimori. Y presentan una asesoría del 2001 al 2002 como mi asesor permanente, mi pata del alma. Alguien ha llegado al extremo de decir que en Ibiza hace no sé qué o no sé cuántos. Yo me voy a preguntar ahorita qué hace el señor Montesinos, que fue asesor de no sé quién. O me voy a preguntar qué hace el señor Lambert, que fue financista de no sé quién. O me voy a preguntar qué hace el señor Idiáquez, que fue el jefe de seguridad de no sé quién y capturado en un yate en México lleno de coca. Es decir, los que estuvieron con alguien son responsables de cada uno de sus actos. ¿Qué es esto? Esto es una acusación política. Esto es una pretensión de imponer una definición y una relación a un hecho legislativo de carácter político. Por ello, señor, me queda meridianamente claro que los criterios para sostener este proyecto son absolutamente sustentables, son nacionales, no tienen intereses familiares. Es un hecho complejo, pero espero que haya quedado claro en este terreno. Siguiente, por favor. Yo no hice explícitas las vinculaciones, dicen. No hice explícitas las vinculaciones. No hice explícitas las vinculaciones. Dicen, le es reprochable éticamente, y eso sí lo firmó el señor Lay, con eso sí estuvo de acuerdo el señor Lay, y yo estoy en desacuerdo, ¿no? Ese es el punto que tiene de acuerdo el señor Lay con este tema, es que me es reprochable éticamente no haber sido transparente al hacer explícita la vinculación de su exesposa e hija con su proyecto de ley, por las acciones de inversión que poseían y por su propia vinculación al ser administrador de las acciones. La siguiente, por favor. Para eso hay que utilizar 3 instrumentos para interpretarlo: el Código de Ética Parlamentaria, la Ley de Procedimiento Administrativo General y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. La siguiente. ¿Qué dice el Código de Ética Parlamentaria? Aquí está, en el ejemplar de la Constitución. Artículo 4, inciso E. Son deberes de conducta del congresista los siguientes: en caso de participar en la discusión de temas, investigaciones o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deberá hacer explícitas tales vinculaciones. ¿En qué casos? Cuando discute temas, investigaciones, debate o aprueba leyes. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Hemos debatido la ley? No. Ni siquiera se ha puesto en agenda de la Comisión de Economía. Ahí está la carta del señor Fernando Andrade,
¿Se ha puesto alguna vez en agenda el proyecto para debatirlo? ¿Se ha siquiera discutido ponerlo en agenda? No. Pero no importa lo que diga el código. Aunque el código dice que se pone en conocimiento cuando se debate o se vota. No importa. Hay que hacerlo antes, cuando se presente el proyecto de ley. Yo reto, en mi ignorancia, a cualquiera del Congreso a que me presente un solo proyecto de ley, uno solo, en el cual el ponente diga que tiene un conflicto de intereses en el proyecto. Uno. Yo creí que lo había hecho el congresista Mulder, porque me contó que había presentado un proyecto de ley para aumentar las pensiones de la 19.990 y que su mamá tenía pensión 19.990. Y entonces me puse a revisar el proyecto y no dice. Pero además, tampoco acusaron por eso a dos congresistas de Arequipa a los que le hicieron una imputación de conflictuar, ¿no es cierto?, sus intereses personales con un proyecto o varios proyectos que habían presentado. ¿No les preguntaron eso? ¿No les plantearon ese tema? Ese tema de haber hecho público previamente el asunto, tampoco se lo plantearon al señor Romero. Al señor Romero lo que le dijeron es: usted tiene tal número de concesiones y ha presentado un proyecto para una zona en concreto que es Madre de Dios, ¿no es cierto?, donde usted tiene las concesiones y ha obtenido determinado beneficio. No le dijeron: usted en el proyecto de ley no ha propuesto. Le demostraron un conflicto de intereses. Pero el informe que está presentado y por el que votó el señor Lai dice que no hay, que está infundado el conflicto de intereses. Tiene su observación respecto a si se ha hecho público o no, porque tiene una interpretación de en qué momento. Uno puede interpretar el momento como le parece. Puede ser que uno tenga ese criterio lógico, puede ser. Pero la Ley General de Procedimientos Administrativos, en el artículo 203, dice sobre el principio de la potestad sancionadora administrativa: la potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales. Artículo 4, tipicidad. Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. No se puede extender la interpretación ni hacer analogía. Eso dice la ley. Lástima. ¿La queremos cambiar? Cambiémosla. Pero la ley dice que tiene que ser taxativo lo que está colocado en la tipificación y que no cabe interpretación analógica o extensiva. La siguiente, por favor. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Dice que el principio de taxatividad tiene como destinatarios al legislador penal o administrativo, no solo para casos penales. Y que esa taxatividad, ¿no es cierto?, implica que las prohibiciones que definen sanciones, sean estas penales, administrativas o políticas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente, prohibiéndose la aplicación por analogía, como también el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones. Está clarísimo, señores, clarísimo. Si queremos cambiar las cosas y queremos cambiar el código, cambiémoslo. Yo voto a favor de cambiarlo. Pero si lo quieren cambiar para Descanseco, porque tiene apellido compuesto, porque es blanco, yo no me atrevería a comparar mi piel con la del señor Mulder, ¿no? Y claro, yo no he estudiado en el colegio suizo, y tampoco tengo nombre extranjero, pero no me avergonzaría tener nombre extranjero, ni lo maltrataría tampoco por tener nombre extranjero, ni me burlaría de que tenga nombre extranjero. No es mi estilo, no es mi forma de encarar las cosas.
Y por eso, señor, mis conclusiones son muy puntuales y muy claras. Y se asemejan en gran parte a la del señor Lay. El señor Lay ha firmado el dictamen diciendo que no está de acuerdo con el punto 1. Yo les rogaría que lean el punto de análisis 1. El punto de análisis 1 es el que dice que está infundado el hecho de que hay beneficios personales, familiares, etcétera, etcétera, y la mezcla de lo personal con lo nacional. Es decir, que lo personal no prima sobre lo nacional. Eso es lo que dice el punto 1 del análisis. Y el señor Lay dice que no solo no está de acuerdo con el punto 1, sino que tampoco está de acuerdo con la sanción propuesta. O sea, no está de acuerdo con la suspensión. Su propuesta era que me llamara la atención por no haber sido transparente. ¿No es cierto? Esa era su propuesta. Pero esto se ha convertido en otro informe. En otro informe que no tiene texto, que no está escrito, que es un PowerPoint sacado de la manga para sustituir lo discutido en la comisión y para traer aquí nuevas imputaciones. ¿Para qué? Para seguir alargando este linchamiento político. Y por eso, señor, yo dije que yo no aceptaba que esto continúe más allá de hoy. Y comparto con el señor Lay, curiosamente, en este terreno, algunas de sus conclusiones. Pero además, me queda claro que el proyecto tiene una aplicación general, que de aprobarse el proyecto, el canje, como lo dice el propio estudio, sería un canje con pérdida inmediata de dinero, pero sería un canje con ganancia en el sentido de que uno tiene un papel más seguro y más transable. Y finalmente, a mí me importa poco lo que pase con las acciones de mi hija, si tiene que ver con el beneficio de una gran mayoría. Porque yo no he venido aquí en función de las acciones de mi hija. Yo no he venido aquí para hacer una movidita para ganar 2 meses adicionales de sueldo. Ese no es mi estilo. Tengo 45 años en la actividad política y jamás le he bajado la cabeza a ningún primer ministro, a ningún ministro de Economía, a ningún ministro del Interior. Han dinamitado mi casa, han ametrallado mi auto, han intentado secuestrar a mis hijos y aquí estoy. Aquí estoy. ¿Me voy a vender por 50.000, 100.000, 150.000 soles? Después de haber discutido la ley de regalías mineras y que me fueran a visitar a mi oficina los jefes de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo a decirme, aceptamos la ley de regalías, pero ¿cuál es el canje tributario? Les damos regalías, pero ¿cómo nos reponen en tributos? ¿Sabe qué le dije, señores? Se han equivocado de oficina. Háganme el favor de salir, busquen por aquí al costado a ver si alguien nos atiende. Entonces, aquí cada cual votará de acuerdo a su conciencia. Espero que cada cual votará de acuerdo a su conciencia. No votará de acuerdo a un criterio de orden partidaria, etcétera, porque sería penoso. Y yo creo haber demostrado que así actúo. Opiné sobre una persona que milita en otra organización, que se salió de esta, vino con nosotros, regresó a esa organización, y él podrá decir si yo le he pedido algo alguna vez, o me he acercado a decirle yo estoy arreglando tal o cual cosa. Voté a favor de otra persona que pertenece también a otro grupo político porque creía claramente que era una maniobra política. Y voté en contra de un informe donde se presentaba un tema que la Fiscalía ya había resuelto, y me pronuncié en contra. Y en otros casos voté a favor porque creía que era así. Ojalá aquí cada cual vote así, con esa capacidad de libertad de conciencia. Y por eso, señor presidente, es que creo que este es un tema que está meridianamente claro. Si me quieren juzgar por haber presidido la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros, que me sancionen, me voy contento. Si me quieren juzgar por haber mandado a 3 miembros del directorio del Banco Central de Reserva a la cárcel por haber colocado dinero del Perú en el BCCI, me voy contento. Si me quieren sancionar por el mal uso del dólar MUC
y la denuncia contra 5 ministros de Estado en la época del dólar MUC, y por meter preso a uno de ellos me voy contento. Si me quieren denunciar por denunciar al señor Dubois, por 400 y pico de millones que costó el salvataje del Banco Latino, me voy contento. Pero aquí, señor, no hay un pesetero. Aquí hay una persona de principios. Muchas gracias, señor. Bien, ha pedido. Congresista Díaz Canseco, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero dejar constancia que había solicitado la palabra al presidente y que no he respondido cantidad de cosas para responderlas en esta intervención. Antes de que hable el hoy presidente de la comisión. En primer lugar, señor presidente, el señor Lay ha dicho que el informe de la Secretaría Técnica es el informe de la Secretaría Técnica, pero que lo que decide es el voto de los parlamentarios. Yo tengo acá el acta, señor, de la sesión de la Comisión de Ética. Y en el acta de la sesión de la Comisión de Ética dice, el punto 1, hay que recoger de la investigación, establecer si el congresista Javier Díaz Canseco, al presentar el proyecto de ley 564, buscó beneficiar a su entorno familiar en lugar de pretender un interés general. Eso sería básicamente. Entonces, el informe técnico dice que no ha habido esa intención. Los que estén de acuerdo con eso votarán sí. Los que estén de acuerdo, los que creen que ha habido una intención de beneficio, votarán no. ¿Cierto? Entonces, vamos a ese punto. ¿Está claro? Ok. Los que estén de acuerdo que no ha habido la intención del congresista al presentar su proyecto de ley de beneficiar a sus familiares, los que estén de acuerdo levanten la mano. 2. Muy bien. ¿Quiénes? El congresista Valencia y el congresista Lay. ¿Van a decirnos ahora, señor, que los votos de ética se definen por mayoría? La comisión puede tener una votación por mayoría, pero el voto ético de cada persona no se sujeta a una mayoría, se sujeta a su concepción ética. ¿O ahora se trata, señor, de que la concepción ética cambia en función de la mayoría? Esto me parece un hecho muy peculiar y muy curioso, y quiero dejar constancia de eso, porque los principios éticos se definen hasta el final, se defienden hasta el final, y no se requiere ser mayoría para defender una visión ética determinada. Segundo lugar, se ha dicho que el proyecto de ley que presenté ha tenido la extraordinaria habilidad de subir el precio de las acciones de inversión. Y se ha dicho que cuando lo presenté, las acciones de inversión, como lo he dicho yo, estaban en 5.90 y que hoy están en 11.50. Pero no se ha dicho que las acciones comunes estaban en 56 soles y hoy están en 110 soles. Es decir, se quieren acordar del precio de las acciones de inversión y presentarlas como que un proyecto de ley las sube, pero se quieren olvidar de que en ese mismo porcentaje ha subido el precio de la acción común. ¿Para qué? Para confundir y engañar otra vez. Para confundir y engañar. Porque no es verdad que ha subido el precio de las acciones de inversión y que no ha subido el precio de las acciones comunes proporcionalmente. Y el diferencial se mantiene igualito. Entonces, deberían aplaudir el proyecto porque ha conducido a elevar el valor del globo de las acciones. Quien no entiende qué cosa es lo que ha ocurrido, lo que está haciendo es manipular la realidad. Digo, la acción ha subido de 5.90 a 11.50, pero no digo que la acción común ha subido de 56 a 110. ¿Con eso qué creo? Creo confusión, creo desorden. Y luego
Me han atribuido a mí que yo soy el vocero y que hizo el proyecto que yo presenté el señor Berkemeyer. ¿Quién dice que ha hecho el proyecto del señor Berkemeyer? Hay congresistas que creen que los proyectos los hacen sus asesores y que ellos firman. No me atribuye a mí el señor esa costumbre. Los proyectos de ley que yo firmo, los hago yo. Los discuto, los evalúo, los redacto y los propongo. Y si se hubieran tomado siquiera la molestia de leer los proyectos, tan excitados al frente, señor, yo les pido que usted le ruegue un poquito de calma, que se tranquilicen. Ya va a venir la votación. Y entonces, señor, la realidad concreta es que ¿yo qué tengo que ver? ¿Cuándo he dicho yo que el proyecto lo ha hecho el señor Berkemeyer? ¿Cuándo? Más aún, los dos proyectos de ley, el que presento el año 2005 y el que presento el año 2011, tienen una variante que ni siquiera se han dado cuenta. Uno, la fundamentación es distinta. Y dos, el proyecto del 2005 proponía canje de acciones por inversión, por acciones comunes al valor nominal, pero también ponía la posibilidad de rescatarlo por un pago de dinero. Y esa opción se ha eliminado en el proyecto que he hecho el año 2011. Entonces, si siquiera se tomaran un tiempo para discutir con seriedad, con argumentos, con conocimiento de qué están hablando, no. El objetivo es acusar, acusar, acusar. El objetivo es decirle, tú tienes la responsabilidad, como sea. Y lo que buscan, por supuesto, en este terreno es obviamente confundir. En la bancada del fujimorismo, señor, hay gente que cada vez que en la Comisión de Economía se discute sobre el secreto bancario, saltan hasta el techo. Sobre el secreto tributario, saltan hasta el techo. Afecta a las inversiones. Los miembros, el señor Reategui, el señor Bruce, ¿o no? Una y otra vez se han opuesto a levantar el tema del principio del secreto tributario. Una y otra vez. Pero resulta, señor, que aquí se ventilan cifras sobre manejo bursátil que nadie sabe de dónde salieron. O este Congreso le autorizó a alguien levantar secreto bursátil. Pero, como conviene, usan las cifras que quieren, como quieren. ¿Hay algún documento formal y oficial sobre lo que están diciendo? ¿Quién lo dio? ¿Dónde está? Yo no lo he visto nunca. Y sin embargo, está planteado de esa manera. De forma tal de que aquí hay otro elemento fundamental. Hay gente que piensa, señor, que ser de izquierda es el equivalente a optar por algo en función de que uno tiene necesidades urgentes, materiales. Y creen que las opciones ideológicas y políticas derivan de un determinante material inmediato. Para ser de izquierda hay que ser pobre. Para ser de izquierda hay que carecer de todo, porque la izquierda solo puede pretender el cambio sobre la base del odio y no sobre la base de la justicia. Mi opción, señor, mi opción no viene de que yo nací en medio de profundas necesidades. Mi opción viene del testimonio de lo que es la desigualdad y de lo que viví en concreto gracias a Fernando Belaúnde Terry, que me permitió ir en cooperación popular y salir de un globo de cristal para conocer un país lleno de diferencias, de desigualdades, de injusticias. Y esa realidad me llevó a cambios. Hay gente que cree que porque uno es de izquierda, tiene que poner su plata en un banco
para que el banco le pague 1% al año y no ocuparse de obtener un rendimiento de su dinero. Yo, señor presidente, a diferencia de muchos parlamentarios, no me adapté nunca ni me inscribí en la jubilación de cédula viva. Nunca, pudiendo hacerlo. ¿Y por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Porque no era justo, no era correcto desde mi punto de vista. Y terminaré con una jubilación de una AFP que come todos los meses a mi costa y que me da un rendimiento miserable frente a lo que sería una pensión pública de cédula viva. Esos son temas de principios que yo no conozco en algunos personajes que hoy día alzan la voz sin levantar la mano y que se excitan sobre el tema. Entonces, señor, yo creo que hay que ser claros en este terreno. Aquí lo que hay es un proyecto, en primer lugar, un proyecto que no solamente no se ha debatido, ni se ha votado, sino que no se ha aplicado. Y por lo tanto, no puede tener el efecto mágico que pretenden que tenga. Ojalá que la presentación de proyectos aquí condujeran a eso. Quiero terminar, señor, con un último tema. La clarísima pretensión de la bancada del Frente de pretender crear una línea puente para buscar que voten con ellos miembros del Partido Nacionalista que llegaron al gobierno porque articularon una política de un frente único para hacerle frente a la posibilidad de la restauración del fujimorismo. Y ahora lo que pretenden es jalar y generar discordia al interior de la propia bancada para ver si jalan algún anzuelito como algunos lo hacían como secretario de la Municipalidad de Lurín. Así que, señor, algunos que han perdido la sonrisa ahorita no la van a recuperar rápidamente. Y creo con toda nitidez, señor presidente, que lo que tenemos frente a nosotros es una decisión de conciencia y de ética. Y yo debo decir, señor, que en este proceso, y con eso termino, he recibido muchas lecciones de ética y muchas lecciones de generosidad, de gente con la cual he discrepado, de gente con la cual he tenido opiniones distintas, pero que ha tenido expresiones generosas, expresiones que revelan altura de espíritu. Y esa altura de espíritu, señor, la quiero agradecer en sectores con los cuales he tenido y tengo diferencias. Pero con el mismo respeto trataré esas diferencias y con el mismo trato que he recibido, señor. Muchas gracias.